Ok, ahora sí. La Iglesia Hispana New Jerusalem Well Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas 77071. Y su pastora Blanca Reyes les saluda cariñosamente y les invita a que si no tiene dónde congregarse, dónde adorar al Señor junto con más hermanos, venga, haga de esta su casa de adoración. Aquí les invitamos y les recibimos con mucho cariño. Mientras tanto, vamos buscando en nuestra Biblia, en Mateo 20, vamos a ver los versos del 17 al 28, porque los domingos estamos dando unos estudios especiales en cuanto al libro de Mateo para conocer mejor a Cristo, para poder así darlo a conocer. Y continuamos hoy nuestro estudio en Mateo 20, del 17 al 28. Y es interesante lo que pasa aquí. Y es importante que todo lo que la palabra del Señor lee y dice es porque nosotros nos lo tenemos que aplicar a nuestra vida hoy. Eso se escribió miles de años atrás, pero esto es vigente hoy para nuestra vida. Y la palabra otra cosa que ustedes van a notar, que este mismo relato se encuentra en Lucas 18, 31 al 34, en Marcos 10 del 32 al 34 y parte de él en Marcos 10 del 35 al 45, pero nosotros vamos a tomar el de Mateo. Y dice la palabra del Señor para su gloria nuevamente. Bueno, el subtítulo dice nuevamente Jesús anuncia su muerte, pero el verso 17 empieza diciendo: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, lo azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquel para quienes está preparado por el Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Pueden sentarse, oremos. Gloria a Dios. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, te damos las gracias, Señor, te hemos adorado, Señor Jesús, y cada uno de esos cánticos, Señor, sorprendentemente señalan al texto de hoy. Me maravillo, Señor, de tu pensamiento. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias, Padre mío, por el privilegio que tú nos has dado de servir, de compartir, Señor. Y yo te pido, Padre mío, que tú levantes hombres y mujeres servidores de corazón, Señor, que quieran servir, Padre mío, desinteresadamente y sacrificialmente, así como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones para la palabra de hoy. Amén. Amén. Pueden sentarse. Así que los primeros versos que leímos, los primeros 2 versos que vienen siendo
el 17 y el 18 y el 19, es Cristo por tercera vez diciéndole lo que les va a pasar. Voy a ir a Jerusalén, los líderes me van a maltratar, voy a ser escarniado, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Esta es la tercera vez que Jesucristo se lo menciona a sus discípulos. Entonces, ese es el contexto, ¿verdad? Primero, el contexto anterior había sido que él había terminado diciéndole, los primeros serán postreros, los postreros serán primeros, y todo esto va sucediendo, y ahora Cristo le vuelve a mencionar, ok, vamos para Jerusalén, pero saben que en Jerusalén me va a pasar esto, lo otro, hasta que yo muera por ustedes y resucite. Y ese es el contexto. Así que entonces, ellos oyendo esto, yo me imagino a la mamá de estos muchachos oyendo esto, dijo, pues espérate, antes de que este se muera, déjame asegurarle un buen puestecito a los hijos míos, ¿verdad? Entonces en el verso dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella dijo, que mis hijos, uno se siente a tu diestra y uno se siente a tu izquierda. Y tiene mucho sentido porque ¿qué madre, verdad, no quiere favores para sus hijos? Eso es normal. Y ella asume la posición de adoración, se va de rodillas. Sin embargo, hermano, nosotros podemos estar de rodillas y no estar adorando, porque ella no vino a ofrecerle nada a Jesucristo. Ella vino a pedirle a Jesucristo. Se parece mucho a las oraciones de nosotros que hacemos de rodillas, que a veces no venimos a traerle nada a Jesucristo, pero venimos a pedirle a Jesucristo. No tiene nada de malo pedirle a Jesucristo, ¿verdad? No tiene nada de malo pedirle a nuestro Padre Celestial, al proveedor de todo, a la fuente de nuestra provisión es Él. Pero acordémonos también adorar al Señor, a veces humillándonos, tomando posición de adoración. Y eso hizo esta mujer. Eso hizo esta mujer y fue a pedirle algo para sus hijos. Ahora, no está mal que ella pidiera algo para sus hijos. Vuelvo y digo, lo que está mal es que quizás la intención no era muy puro. El nombre de la madre, fíjese, quiero mencionar esto porque esto es interesante y sí tiene que ver con lo que Jesucristo le dijo, ok, van a beber de mi copa y van a ser bautizados con mi bautismo. El nombre de la madre de estos muchachos, de Santiago y de Juan, es Salomé. Y sabemos, esto ustedes lo buscan en sus casas, ¿verdad? En tarea. Y sabemos por Mateo 16:1, Mateo 27:56 y Marcos 15:40, la Biblia nos sugiere que Salomé es la esposa de Zebedeo y Zebedeo era el papá de Santiago y Juan. Y sugiere también que ella era la hermana de María, la madre de Jesucristo. Quiere decir que la persona que vino de rodillas adelante de Jesucristo no era cualquier cosa, era su tía. Okay, eso es importante que lo entendamos también. Era su tía, quiere decir que Santiago y Juan eran primos hermanos de Jesucristo. Entonces, en esa petición, no solamente había una relación, había cariño, había compañerismo y había cierto compromiso, porque ¿cómo decirle que no a mi tía? ¿Verdad? Había respeto. Pero también encontramos, que ahí era donde yo quería entrelazarlo, después, más adelante en Mateo y más adelante en Marcos, nosotros encontramos a Salomé con María a los pies de la cruz de Jesucristo, de la crucifixión. Así que ella no sabía lo que estaba pidiendo. Ella no sabía que lo que ella estaba pidiendo, privilegios, pues mira, el privilegio que te va a tocar es estar a los pies de la cruz del Calvario, que es donde deberíamos querer estar. En el lugar más alto es a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahí conectamos los puntos, ¿verdad? Ahí conectamos ahora la historia. El punto que yo quería hacerle era ese, que ella misma estaba pidiendo algo que ella no sabía lo que estaba pidiendo. Ahora, cuando en los capítulos anteriores que terminamos el domingo pasado, Cristo mismo ya le había dicho a ellos la recompensa que ellos iban a tener por seguirle, que ellos iban a estar también sentados en 12 tronos juzgando a las tribus de Israel. Y si vamos a ver, ella hizo algo bien. Si tú lo piensas bien, ella creía todo lo que Jesucristo estaba diciendo.
Ella creía en ese futuro, ella creía en ese reino manifestado. Ella creía que él iba a estar en el reino y entonces por eso ella, creyendo en lo que Jesús decía en el futuro reino de gloria y honor, ella quiere que sus hijos estén ahí en honor y gloria y autoridad. Así que no nos debe sorprender la petición de esta madre, ¿verdad? Ahora, ustedes que están familiarizados con el Nuevo Testamento, también vemos que en Marcos 10, 35, dice que fueron Santiago y Juan los que vinieron donde Jesucristo a hacerle la petición, mientras que Mateo dice que fue la mamá de ellos. Pues mira, para que no haya contradicción, y no hay contradicción en la Biblia, ninguna contradicción, quiere decir que fueron los tres. Porque ustedes saben que para cosas así la gente se confabula, ¿no? La gente se confabula. Y yo no sé si ustedes notan que a veces uno le dice a la mamá, vete tú, pregúntale tú, pídeselo tú. Así que yo me lo imagino a los tres pidiéndole al Señor lo mismo. La Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Así que todo lo que estos muchachos querían, tienen que basarse primeramente buscando ese reino, el reino de Dios y su justicia. Y no tiene nada de malo tener ambiciones, ¿verdad? Ella tenía una ambición para sus hijos. Y hay ambición buena y hay ambición mala, ¿verdad? Todo tiene que ver con el propósito y el motivo del corazón. Porque la misma Biblia nos dice que debemos anhelar una vida tranquila, ocuparnos de nuestros propios asuntos, trabajar con tus propias manos, tener lo suficiente para que te mantengas. Todo eso son buenas ambiciones, buenos anhelos. Pero cuando nosotros nos pasamos, cuando queremos cosas grandes sin saber lo que estamos pidiendo, cuando pedimos cosas grandes para engrandecernos, es muy diferente. Es muy diferente. Y Pablo advierte en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores así de ti mismo. No hagamos nada por vanagloria. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos anhelando en forma saludable o en forma falsa? Hermano, usted tiene que analizarse, usted tiene que buscar reconocimiento, si usted lo está haciendo para buscar reconocimiento, o si eso que usted anhela implica engaño, o si eso que tú quieres es porque tú lo quieres y punto. ¿Sabe que lo quiero y punto? ¿Verdad? Y o estás dispuesto a mentir para conseguirlo, estás dispuesto a manipular a otros para conseguirlo. Es para servirte tú y no servir a los demás. Eso viene siendo una ambición, un anhelo falso. Y la pregunta estaría a preguntar por qué ella quería que ellos tuvieran ese poder, esa posición. Y a menudo una ambición falsa viene acompañada de abuso de aquellos a los que se supone que tú les sirvas, ¿verdad? En vez de amar y servirles, uno termina usándolos y abusándolos. Y eso es un anhelo falso. Así que casi invariablemente puedes estar seguro de que tu ambición no es saludable si conlleva esas características. Si tienes que utilizar el dinero o tus influencias o tu posición como herramienta para negociación, para obtener favores. Hermano, eso quizás funciona en el mundo, pero no favores divinos. No para los favores divinos. Y a veces yo oigo gente decir, no, pero gracias a Dios le dieron el trabajo aunque usó el seguro social de otra persona. Eso no son favores divinos. ¿Ok? Porque Dios no se contradice. La falsa ambición también suele estar alimentada por orgullo y cuando se enorgullece, probablemente empiece a mirar a las otras personas como menos que ellos o con indiferencia, y la palabra del Señor nos insta a que nosotros los estimemos mayores que nosotros mismos. Así que no es malo que la mamá tuviera ambición para sus hijos. Lo que tenemos es que analizar cuál era el verdadero motivo del anhelo de esa mamá.
En el contexto de nuestro pasaje, Jesús acaba de decir, voy a Jerusalén, voy a sufrir, voy a morir, voy a volver a la vida. Así que en ese contexto, los peticionarios, que eran estos tres personas, Salomé y los hijos, oyen una vez más que Jesucristo le dice que va a morir. Y ellos dijeron, pues nosotros queremos poder y gloria y honor. ¿Ustedes creen que cuando ellos pidieron eso, realmente ellos estaban creyendo que Jesucristo iba a resucitar? No estaban pensando que resucitaría. No hay pecado en el liderazgo. No tiene nada de malo pedir liderazgo. No tiene nada de malo pedir honor y todo esto, hermano. Pero, hermano, tiene que ser en una manera saludable. Es tener autoridad delegada por Dios, pero no como un poderío gobernante sobre las personas, sino viene cuando usamos la autoridad, la posesión, la responsabilidad para servir a otras personas y no para dominar a otras personas. Hermano, y eso lo puede usted aplicar en la iglesia y en su casa. ¿Usted quiere autoridad? Usted puede pedir autoridad, pero no para dominar, sino para servir, dice la palabra del Señor. Mira la respuesta que le dio Jesucristo, el rey, ¿verdad? El rey de ese reino. Entonces Jesús respondió, estoy en el verso 22-23, no sabéis lo que pedís. Esta mañana estábamos mencionando eso también, que hay gente que pide y no sabe ni lo que están pidiendo. Y Cristo le estaba diciendo a Salomé, muchacha, tú no sabes ni lo que estás pidiendo. Y a los muchachos también les decía, ustedes no saben ni lo que están pidiendo. Entonces, mira si él les dice, mira si ustedes no saben, ¿ustedes creen que pueden beber de la copa que que voy a beber y ser bautizado con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seré bautizado. ¿Por qué? Porque él dice, esto yo solo puedo dar. Esto yo se los puedo dar. Pero el sentaros en mi derecha y en mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Así que lo que Dios podía darle era decirle, ok, ustedes van a pasar por lo mismo que voy a pasar yo. Porque ellos dijeron, podemos. Y de hecho no fue un castigo, hermanos. No fue un castigo. Acuérdense que Jesucristo nunca perdía la oportunidad para enseñar. Y Cristo aquí le está dando, va a dar dos grandes enseñanzas. Y era una de las enseñanzas. Una de las enseñanzas es que toda ambición tiene precio. Toda ambición tiene, tanto la buena como la mala ambición. Todo te va a costar algo. Todo tiene precio. No importa quién sea, quién tú crees que eres, no importa lo que tú quieras, ni lo que quieras llegar a ser, todo tendrá un precio. Y la madre y los hijos parecen bastante ignorantes cuando Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Porque le voy a explicar lo que él quiso decir con la copa y el bautismo. La copa es, por supuesto, la copa de sufrimiento que Jesucristo iba a pasar por la misma copa que Jesucristo le pedía al Señor en Getsemaní. Pasad de mí esta copa, o sea, que yo no tenga que sufrir tanto, ¿verdad? Y el bautismo se refería a su muerte porque él iba a ser sumergido en sangre, ¿verdad? Tanto la madre como el hijo no tienen ni idea de lo que le esperaba. No sabían lo que estaban pidiendo. ¿Qué madre en su sano juicio le va a pedir a otra persona que voluntariamente coja a sus hijos para el martirio? ¿Verdad? ¿Qué madre voluntariamente haría una cosa como esa? Eso es ignorancia que ella estaba preguntando. Y es una referencia, el bautismo es una referencia a su muerte dolorosa en la cruz. En el versículo 23 dice, Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a la derecha de mi izquierda, a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino aquello a quienes está preparado para mi Padre. Jesús estaba hablando de compartir su sufrimiento en su destino. Les estaba diciendo a Santiago y a Juan que iban a experimentar dificultades, que iban a experimentar pruebas similares a las que él iba a pasar, y que enfrentarían una muerte
y que enfrentarían una muerte difícil. Pero también les dice que sentarse a la derecha y a la izquierda no era darlo, quiere decir que hay gente, o sea, va a haber personas que Dios va a poner a su derecha y a su izquierda. Qué lindo, ¿verdad? Y él dice, esto no es mío para darlo. Eso cae sobre la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir la grandeza? ¿Qué quiere decir tener grandeza en el Señor? Hermano, ser grande en el Señor requiere que estemos dispuestos a considerar el costo. Requiere. Y significa que podemos pedir la voluntad de Dios y si queremos la voluntad de Dios por encima de la comodidad personal, por encima de la autocomplacencia, por encima de la extravagancia, eso es ser grande en el Señor. Amén. Es por eso que la mayoría de la gente no pide, ¿verdad?, grandeza en el Señor. Prefieren pasar inadvertido, prefieren pasar. Es raro cuando la gente viene donde ti y te dice, yo quiero. Es raro, aunque no es malo, es raro. No es malo si sabe lo que estás pidiendo, ¿ok? Es raro si no sabe lo que cuesta. Querer funciones, querer puestos, querer grandeza en Cristo no es malo si sabes lo que estás pidiendo, ¿verdad? Y tenemos que primero buscar el reino de Dios. Si pides grandeza en el Señor para servir a Jesús, para servir a los santos, sábete que esto va a requerir concentración, energía, esfuerzo, va a requerir aprender, conocer, estudiar la Biblia, va a requerir mucha parte de tu horario, va a requerir sacrificios, va a requerir negarse a uno mismo, renunciar a muchas cosas que te gustan y va a requerir hacer cosas que no te gustan, contar de ser grande y servir al Señor y a los demás. Pero no, mucha gente lo que quiere es la experiencia religiosa, pero como si fuera un club religioso social, ¿verdad? Pero no están dispuestos a pagar el precio. No quieren asegurar el propósito que Dios tiene para su vida si tiene que sacrificarse. Entonces, cuando Jesús le dice a Santiago y a Juan, hay un precio que pagar, hay un precio que pagar. Pero hermano, nosotros deberíamos estar dispuestos a pagar ese precio por amor a Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que aunque hay un precio que pagar, ahora digo yo como decíamos esta mañana, vale la pena, vale el gozo, vale el sacrificio, porque nuestra recompensa va a ser mucho mayor que cualquier tribulación que nosotros podamos tener en esta tierra. Vale la pena. Y nosotros deberíamos adoptar ese querer grandeza en el sentido de que queremos conocerlo, queremos servirle, queremos amarlo, queremos caminar con él, queremos estar con él, queremos servir a los demás. Es decir, estoy dispuesto a abrazar la disciplina del sacrificio y la obediencia. Ese es el costo que todos debemos estar dispuestos a pagar para ser grandes en el Señor. Y recuerden, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y eso parece como una amenaza, ¿verdad? Pero no. Si nosotros valoramos lo que es servir al Señor, si lo valoramos de veras, si sabemos lo que vale, lo pediríamos. Y estaríamos dispuestos a pagar el precio. En Lucas 12:48 nos dice eso mismo, que casi... que tenemos que saber que al que mucho se le da, mucho se le exige. Así que estamos dispuestos a tomar de esa copa, estamos dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que fue Jesucristo, estamos dispuestos a dar la vida por Él. Si no estamos dispuestos y si nos asusta, pidámosle al Señor que nos dé el mismo sentir que tuvo Cristo, como dice la palabra del Señor. Estamos dispuestos a tomar su cruz, estamos dispuestos a abrazar una lealtad inquebrantable, hermanos, a Jesús. Porque no estamos pidiendo lealtad para mí, ni lealtad para New Jerusalem Ministry,
sino una lealtad inquebrantable a Jesús. Ustedes y todos nosotros gozamos de una lealtad y fidelidad inquebrantable de Dios hacia nosotros. Pero de nosotros hacia Dios es la pregunta que nos tenemos que hacer. Juan y Santiago ciertamente bebieron de la copa y se bautizaron con lo de Jesucristo. Dice en Hechos 12:1, si seguimos leyendo, que Herodes Agripa, Herodes el primero, extendió su mano para perseguirle, y ustedes saben que Pedro y Juan fueron presos, y Pedro, por una obra milagrosa de Dios y con unos ángeles, salió de la cárcel, pero Juan fue asesinado. Juan murió y le cortaron la cabeza. Y cuando nosotros vemos a los apóstoles, vemos que Juan y Santiago y Juan fueron como los dos sujetalibros de ¿cómo se dice el sujetalibro en español? Bookends. Sujetalibros, tú sabes que uno de los sufrimientos de todos los apóstoles, ellos fueron uno de los primeros y el último. Wow. Juan fue el primero en morir, Santiago fue el primero en morir, y Juan, ustedes saben, Juan tuvo que experimentar la muerte de todos los demás apóstoles. Todos los martirios, todos los sacrificios que pasaron estos hombres, Juan lo vivió. Ustedes saben que fue el último que murió en la isla de Patmos. Y él sobrevivió todos estos asesinatos y martirios de sus hermanos. Pero eso era participar de la copa de Cristo y el bautismo de Cristo. Cuando Jesús describe la grandeza en el reino, ustedes saben que no endulza la receta. Él te lo da tal y cual es. Esto no va a ser fácil, es lo que te dijo Cristo. Nos esperan sufrimientos, nos esperan tribulaciones, pruebas. A muchos moriremos, muchos tendremos que ver cosas terribles a los demás. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio, porque lo que nos espera es mayor. ¿Verdad? Lo que nos espera es mayor. Y nosotros vivimos para ese grandioso día. Para ese grandioso día. Así que Jesucristo no minimiza el costo, sino que nos los pone clarito. Y dice en el verso 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Así que vinieron estos y le pidieron esto a Jesucristo, y los demás lo oyeron y hicieron, mira esto, pidiéndole favores y grandeza al Señor. ¿Y ustedes por qué creen que ellos se sintieron así? Pueden haber varias respuestas, ¿verdad? Primero, que están decepcionados de que Santiago y Juan usara su estrecha relación con su primo Jesús para hacerse de algún poder. Especialmente cuando el pobrecito Jesucristo acababa de decir, mira lo que me va a pasar. ¿Cómo no les iba a molestar a ellos? ¿Verdad? O también podía ser otra explicación, que ellos querían poder y posición para ellos mismos. ¿Ustedes qué creen que podía ser? Si en este momento ellos no podían ver ni la diferencia entre el reino de Dios y el reino del mundo. Si ellos no pueden ver la diferencia entre el reino de Dios y el reino del mundo, ¿qué ustedes creen que estarían pensando ellos? En glorificar a Cristo, ¿no? Ellos dijeron, si lo van a matar, uno tiene que quedar al frente, porque nosotros vamos a acabar con esta opresión política de los romanos, que era lo que ellos esperaban que el Mesías viniera a hacer, ¿verdad? Y ellos dijeron, espérate, ¿quién va a quedar al frente de todo esto si a Jesucristo lo van a matar? Entonces Jesús usa ese momento para enseñarle otra cosa. Ahora les va a enseñar que la justicia de Dios no es igual que la justicia del hombre, que el reino de Dios jamás se puede comparar con el reino del hombre. Él usa este momento para enseñarle, y dice el 25 al 28, entonces Jesús llamándolo les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de estas naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así. Entre nosotros, los hijos de Dios, es todo lo contrario a lo que pasa allá afuera. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande?
tienes que ser mi servidor, dice aquí. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, así como yo. Él se llamaba el Hijo del Hombre para que nosotros entendiéramos que él estaba hablando de él como humano. Como yo, como humano, que di mi vida por rescate por muchos. Así que aquí está presentando una visión mundana y una visión divina en cuanto a la grandeza. Y nos dice lo que constituye una grandeza. La grandeza es, la del mundo es yo quiero estar a cargo, yo quiero tener el control, yo quiero tomar las decisiones. Y en la versión de Cristo, la mentalidad es voy a sacrificarme por ti para asegurarme de que tengas lo que tú necesitas. Eso es la grandeza divina. Los discípulos en este punto todavía piensan que el reino del Mesías tenía que venir a restablecer el orden israelita, ¿verdad? El dominio de Israel. Y por eso era que ellos estaban confundidos. Ahora, ¿qué constituye la grandeza? Jesús les dice muy simplemente, la grandeza es servir a los demás. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, Jesús dio su vida en rescate de todos nosotros. Él piensa en usted, Él le ama, Él se preocupa por usted, Él le sirve y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque éramos nosotros los que merecíamos la muerte, la pena de muerte. Pero Él hizo la sustitución y está invitando a todos sus discípulos a hacer lo mismo. Entonces el verdadero líder tiene un corazón de siervo. Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre para identificarse como un humano, para que sepamos que sí, los humanos pueden ser líderes del otro, pero como siervos. Como siervos. Y en Filipenses 2, del 5 al 8, la palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Tengamos la mente de Cristo. Dice ese mismo texto, Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que más bien se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y viniendo en semejanza de los hombres, y hallándose en apariencia de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. No una muerte cualquiera, no una muerte tranquila, no una muerte fácil, una muerte difícil, una muerte cruel. Así, en este pasaje, Él expone la verdadera grandeza, la verdadero significado de lo que es la grandeza. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Cristo se hizo grande porque se encarneció, vino hecho hombre y vino a servir. Y no solamente eso, hermano, vino como rescate para salvar al perdido. Todos nosotros estábamos perdidos, todos nosotros hemos sido cautivos en el pecado. Y Jesús pagó el precio para librarnos del pecado, para librarnos. Y esa es la misión que Jesucristo nos deja. Vamos casi terminando, hermano, para aquellos que se están durmiendo. Si quieren, pónganse de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Los discípulos pensaron que la vida y el poder de Jesús los libraría de los enredos políticos de aquel tiempo. ¿Verdad? Pero Jesús les va a recordar que hay algo peor que cualquier político o régimen malvado. Y es el pecado. El pecado es peor. El problema mayor que tiene el ser humano es el pecado. El pecado es el problema del alma humana. El que puede no solamente matar tu cuerpo, sino que puede matar tu alma. Así que esto de la grandeza, ¿qué es la grandeza en el Señor? Lo que pedían los hermanos Santiago y Juan. El servicio, hermano, el servicio es lo que conduce a la grandeza. Tiene mucho sentido ahora, ¿verdad? Entender por qué la mamá pedía, por qué los muchachos pedían. Y dice aquí, tiene mucho sentido, eso es ser grande en el reino de Dios. El desinterés,
el servir, el sufrimiento, el sacrificio, el servicio. Eso es grandeza en el Señor. Billy Graham dijo esto: la oración más elocuente es la oración a través de manos que sanan y bendicen. ¿Quieres ser grande? Ora. Ora por los demás. Ora por su salud. Ora porque sean bendecidos. Y la forma más elevada de adoración es el servicio cristiano desinteresado. ¿Quiere adorar a Dios? Sirva desinteresadamente a los demás. La mayor forma de alabanza es la hazaña consagrada de ir en busca del perdido y del desamparado. ¿Quieres alabar a Dios? Busca a los perdidos, busca a los desamparados, comparte el evangelio con aquellos que todavía no han entregado su corazón a Cristo. Eso es servir a Dios. Eso es tener poder y honor y grandeza en el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Hermano, porque creemos eso es que nosotros oramos, porque creemos eso es que nosotros adoramos, y porque creemos en eso es que nosotros alabamos a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, danos tu mismo sentir, danos el corazón de Cristo, danos la mente de Cristo. Ayúdanos, Padre mío, a ser servidores los unos de los otros, empezando en casa, Señor. Empezando en nuestra casa, empezando en la iglesia y en la comunidad, Señor. Ayúdanos a ser servidores, porque la grandeza de tu reino se encuentra en el servir. Ayúdanos, Padre. Tenemos que aprender a ser siervos. Tenemos que aprender la obediencia, tenemos que aprender el sacrificio. Dios mío, servirte fielmente, sacrificialmente, sabiendo que ser discípulo y tener grandeza en el reino tiene su costo. Y nosotros, Padre mío, queremos abrazar, Padre mío, lo que conlleve ser siervo tuyo para tener, Dios mío, grandeza en el reino de Dios. Padre, bendícenos en esta hora. Permite que esta palabra, Dios mío, cale en lo más profundo de nuestro ser y que seamos siervos. Que en vez de estar buscando, Señor, grandeza mundanal, busquemos la grandeza divina, la grandeza del reino de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su